En 1967, la cadena COPE lo acoge, en principio como controlador de la mesa de mezclas de sonido, pero inmediatamente crea un programa propio, Plataforma Mundial del Disco. En 1975 funda Plataforma, una empresa de publicidad que hoy continúa siendo quizás la más veterana de España, con clientes nacionales muy importantes. También fundó la revista Almería Semanal, y cuando nació Antena 3 Radio, consiguió la emisora para Almería, de la que fue socio principal y su director. Hablo de Enrique Martínez Leiva, un comunicador, empresario, que se enorgullece de haber nacido en Almería y criado en un barrio de El Ejido, ese mar de plástico donde se esconden millones de plantaciones de productos que todas las noches parten para su venta en los mercados de Centro Europa. Bueno, Enrique, te presento a Alberto Retana. Alberto, encantado. Bien, Enrique, por lo que yo conozco, es bastante más experto en prensa de lo que parece, aunque su... Más que yo seguro. No, más que tú no, más que mucho. Yo creo que cuando los demás echábamos los dientes en prensa, él ya nos daba la lección. ¿Qué piensas de todo lo que está pasando desde el 2000, la entrada en Internet? ¿Tú has visto cómo la crisis de la prensa se ha ido transformando en una verdadera crisis del sistema? Sí, yo veo dos grandes problemas, y lo comento con editores a nivel nacional, porque hay un salto al digital. Lógicamente la prensa en papel se nos muere cada día menos, los índices de venta de papel son cada vez más pequeños y claro, cuando se hace la gran apuesta por los contenidos y por la publicidad en digital, donde realmente tenemos ediciones de periódicos nacionales y locales que están muy bien hechas, nos encontramos ahora con el problema de la tremenda competencia de Google. Una gran parte de los publicistas y de los comunicadores de empresas están derivando su publicidad comprando en Google el clic a un precio que jamás un periódico a nivel nacional o a nivel local puede dar. Y además Google los sitúa con ese mismo precio en todas las grandes cabeceras, y cada vez que tú entras en cualquier cabecera digital a través de tu móvil o a través de tu ordenador, te encuentras con ese anuncio que el diario a nivel nacional o a nivel regional no está recibiendo ni una sola compensación. Ese es para mí uno de los grandes problemas, hablando con grandes editores como puede ser El Mundo, como puede ser Prisa y demás. Es el gran problema al que se están enfrentando en este momento, la tremenda competencia de Google, que se está llevando un porcentaje altísimo de la tarta. El 90% se lleva. Se lo está llevando en perjuicio del presente futuro de la edición de los periódicos digitales. Entonces, entonces yo creo que hay un problema grave, y es que hay que pensar cómo combatir esa situación, porque como tú bien decías, la situación de la publicidad, como hasta ahora la hemos entendido, ha cambiado completamente, pero es que hay un problema que se lleva discutiendo, y Joaquín y yo lo hemos visto dentro de la asociación en la que pertenecemos durante mucho tiempo, y es esa famosa tasa Google, que intenta frenar un poco la voracidad que tiene Google para comérselo absolutamente todo, y a la que muchos no están dispuestos a
a someterse. Sin embargo, yo creo, absolutamente necesaria, porque por lo menos es un freno, un escudo contra ese mercado absolutamente bestial que está provocando Google, o la situación del mercado, mejor dicho, en contra de todos los que vendemos o intentamos vender publicidad, sea local, provincial, regional o nacional, ¿no? Fíjate, Alberto, qué importante. Hace 5 años ya vislumbrábamos desde el punto de vista programático y nos ilusionaba el ver que a nivel digital podíamos generar una publicidad de contenidos potente en el digital, altamente cualificada y perfectamente para compartir en redes sociales y multiplicar su efecto de, digamos, multiplicador de difusión. Pero ahora el problema que yo he comentado de Google ha acentuado tanto el asunto que está llevándose, como decíamos antes, la gran parte de la tarta del pastel. Luego, si los medios de prensa, al dejar de tener los ingresos que tenían por el sistema papel, su gran esperanza de presente y de futuro es el digital, nos encontramos ahora con ese grano que de alguna manera tendremos que atajar. Nosotros estamos haciendo grandes campañas a nivel nacional y a nivel regional con todo lo que es contenidos, pero echándole mucha imaginación al tema, y los periódicos también sacrificando una parte para que en la home esos contenidos no es que vayan por clics o por visionados, no, estén las 24 horas en la home. Yo tengo ahora concretamente campañas del sector financiero que a nivel nacional, con el periódico de turno, el digital, se compromete el periódico a sacrificar una parte de su home de pantalla prácticamente completa de lado a lado y tenerla desde las 0 horas del día que comienza hasta las 24. Pero aún así todavía llegan sistemas donde abarata mucho más, sobre todo no en contenidos, pero sí en todo lo que es marca. Compite Google de una manera tremenda y le quita un dinero enorme a los periódicos. Y ahora hay un factor añadido, y es que casi todos los digitales empiezan a hacer contenido de pago, o sea, con lo cual, si antes la difusión eran de millones de impactos, puede pasar a cientos de miles, con lo cual, ¿cómo se mantiene la publicidad con tan pocos impactos? Esto va a cambiar el panorama. Yo creo que uno de los problemas mayores que tenemos en esta profesión, y yo soy más joven que vosotros dos, pero creo que convenimos en la misma situación, es la falta de corporativismo a la hora de tomar decisiones. Mientras tengamos esa falta de corporativismo y cada uno tire por un lado intentando ganar medio duro más que el otro, al final tendremos el problema de siempre. Y es que los grandes vienen, atajan el camino por algún lado, intentando quitar a uno o a otro de en medio, y al final se quedan con la tarta, el otro se ha quedado con medio duro y los demás estamos mirando la luna de Valencia. Esa falta de corporativismo al final va a ser la que va a provocar que Google siga creciendo, que muchos periódicos vayan desapareciendo y, como tú decías, Joaquín, intentando bordear un poco la ribera del río que nos está comiendo, algunos se hacen de pago, pero es que eso va a provocar que al final Google monte su propio medio de comunicación, por así decirlo, no solamente la compilación, sino lo que es su propio medio de comunicación, porque tiene dinero para pagar periodistas e ingenieros, y al final todos estemos mirando a ver qué es lo que nos dice Google y nos convirtamos en, no sé si en la película 1984 el libro de George Orwell, pero un gran hermano que nos diga lo que tenemos que comprar, decir, hacer y a dónde tenemos que fiarnos, ¿no? Ahí estamos. Yo creo que la salida está en toda la comunicación, no solo, hombre, en el caso de la prensa es superior, pero la salida está en la diferenciación. Yo creo que también la apuesta de los periódicos locales ahí y la diferenciación del tratamiento de la noticia local, de cercanía con muchos personajes que son protagonistas de la vida diaria local, ahí sí hay una gran salida para ese tipo de prensa, para periódicos, cabeceras locales que todavía siguen manteniendo su presencia en papel, pero que su importancia ya en digital llega a niveles altísimos. Por lo tanto, la salida está por ahí, digo, en prensa local, en hacerlo bien, inteligentemente y además haciendo protagonistas a los ciudadanos de cada provincia o de cada ciudad donde se desenvuelve. Ese es mi caso. O sea, no te puedo decir otra cosa que es mi caso. Concretamente, nosotros llevamos 42 años haciendo prensa local. Hasta hace muy poquito estábamos haciendo papel y ahora ya nos hemos tenido que mover hacia lo digital obligatoriamente. Pero esa medida que tú dices, yo creo que ya se puso en marcha en Estados Unidos hace un poco tiempo, donde tomaron mucha repercusión, mucho protagonismo los medios locales escritos, las radios locales, y funcionó durante un tiempo, pero precisamente los grandes monstruos digitales se han ido comiendo esa cuota local, esa cuota provincial, aunque realmente contra quien luchan no es contra los medios de comunicación, sino contra los propios lectores o los propios oyentes, que son los que necesitan y escuchan las radios locales y leen el periódico local. Esos son los enemigos realmente de Google, porque al fin y al cabo, como de todo, como nos hemos cansado todos de escuchar noticias del COVID, todo el mundo se cansa también de recibir continuamente alertas de Amazon o de Google
Google o de los grandes monstruos y busca ver qué es lo que ha pasado en el barrio al lado de su casa o cuál es la zanja que van a reparar en el barrio de enfrente, ¿no? Eso es al final lo que les interesa y es lo que tú estás diciendo. Esperemos que no nos ocurra como en Estados Unidos y no se nos vayan comiendo, pero sí que estoy de acuerdo contigo en lo que puede ser la importancia de los medios locales y por lo que me toca, sí espero que sea verdad. Fíjate, cuando yo fui, digamos, testigo impulsor de Antena 3, no como has dicho antes, Joaquín, en Almería, yo puse en marcha para los Lucas de Tena en Sevilla, Antena 3 Sevilla, para los Yoli de Cádiz, le puse Antena 3 de Cádiz, y todo bajo la dirección de Manolo Martín Ferrán, ¿no? Puse en marcha como 8 emisoras de aquella Antena 3 que fue la única cadena capaz de desbancar a la cadena SER de una manera total a los 3 años de nacer. Y Manolo Martín Ferrán, que Dios lo tenga en su gloria, siempre me decía: Enrique, lo local es lo más universal. Aquella apuesta era válida para una cadena que rápidamente cogió un liderazgo de audiencia, pero era válida también para los periódicos. Y tengo amigos, editores de periódicos, que lo siguen haciendo muy bien, que han convertido a los ciudadanos de a pie en los protagonistas de su periódico y hacen que esos periódicos locales se sigan manteniendo con una tirada de 6-7 mil ejemplares, que no es que sea mucho, pero en papel, en el tiempo que corre, en una ciudad de provincias o en la provincia, no les perjudica, no les produce pérdidas. Y eso además les sirve de apoyo a lo digital, o sea, esos mismos contenidos. Por ahí veo una salida a los periódicos locales y, lógicamente, también a los regionales que lo sepa hacer. Lo nacional ya es otro montal. Sí, porque además tienen el montante económico que tienen los nacionales, no es el que tenemos los locales y provinciales. Claro, los gastos que tienen son absolutamente desorbitados. Es que también los gastos que antes tenía un periódico a nivel local eran enormes, por eso tenía también unos recursos enormes también en publicidad. Hoy un periódico digital o un periódico inclusive digital y papel se hace con la mitad o menos de la mitad de la plantilla que se hacía antes. Ahí está un experto como vosotros dos, sois expertos. El ejemplo está claro, antes teníamos todos rotativa en casa, ya no. Sí, rotativa estratégica que imprime un montón de periódicos. Sí, eso abarata. El coste de imprimir en imprentas compartidas no es tan barato como parece, porque hay que añadir el transporte, la logística y bueno, al final ahorras un poco. Quizás te aprovechas de la tecnología de la impresión es buena, pero en cualquier caso parece que está destinado a desaparecer. Yo conozco grandes centros de impresión que han cerrado. Sí, no te digo que no, pero yo creo que no es por eso, sino porque la tirada cada vez es menor y entonces esas máquinas tienen que comer. Lo que yo creo que ha acabado con las propias rotativas o las rotativas propias y quizás me estoy pegando ahora mismo un leñazo contra la pared, es el personal. El personal que había que mantener para que esas máquinas funcionaran con la edición de un solo medio era espectacular con respecto a lo que puede ser el gasto ahora mismo del personal para muchos medios en una rotativa común. Sí, son rotativas muy caras también, eso es otra cosa. De todas formas, la gente joven ya va directamente a la web, a la pantalla, al teléfono móvil, el papel está... y mucho mayores. Y los mayores también. Ahora fijaros a nivel, perdón Joaquín, que fijaros que a nivel de medios de comunicación, la radio, que ya en el año, yo cuando empezaba, en el año 66, 67, 68, la dábamos ya casi por muerta. Nunca desaparece la radio. El vídeo, no, pues la radio ha seguido creciendo. Está la radio en unos niveles de aproximadamente 30 millones de españoles que a diario escuchan la radio, sea a través del dispositivo móvil. Porque no hay un Google que joda la radio. Claro. Y efectivamente la radio sigue funcionando, sigue ganando dinero y además es un medio en el que los publicistas confiamos, en mi caso por deformación profesional, porque fui un publicista que nació de la radio, pero realmente a cada apuesta de campaña que nosotros hacemos, apostamos por la radio, si es a nivel nacional, regional o local, y desde luego tu campaña no falla. Eso pivotado, radio más exterior. Cierto es que la prensa ha perdido mucha chance a la hora de programar en campaña, eso también hay que decirlo, por falta de saber transformarse y ser más ágiles en los espacios a contratar por parte de los publicistas. Sí, eso es verdad. Quizá en ese aspecto soy un poco duro. No, pero es lo que los medios, los medios escritos y digitales escritos, prácticamente herederos, nos hemos vuelto muy hieráticos en ese sentido, muy encorsetados y no somos volubles en la posibilidad. Desgraciadamente, con la situación que estamos viviendo ahora mismo y con el déficit de publicidad que se está viviendo en los últimos meses y años incluso, yo creo que sí tenemos que ser más negociadores en esa situación. Pero la radio, como tiene esos espacios tan posibles, mejor dicho, que de ninguna manera, que puedes colocarlo prácticamente en cualquier sitio, en cualquier momento, de cualquier tamaño,
año en microespacio en Cuña, yo también he estado en la COPE como tú 10 años, realmente puedes tener tal abanico de oferta, de posibilidad a los clientes, que es mucho más voluble en ese sentido y mucho más posible de contratar por parte de los clientes. La radio creo que efectivamente ha llegado para quedarse. Bueno, Sí, no, la radio eso no se lleva... Nos lo decían en la facultad. En primero de carrera nos decían en la facultad de periodismo una cosa muy clara. La radio es la primera que te lo cuenta todo. Sí, luego te lo sí, enseña señor. la televisión y el periódico te lo analiza. Pero la radio es la que primero te lo cuenta. Bueno, Enrique, Fíjate, ¿y cómo ves? los yayos como yo que tuvimos la oportunidad de conocer aquella radio de los años 60, finales de los 60, primeros de los 70, donde los profesionales se produjo una desbandada. Yo iba a la radio con mi paquete de música a presentar mi programa, o el Plataforma, o el Disco Hora 7, o el programa Musicolandia, otro programa que tenía, y allí no había nadie. Yo me lo tenía que hacer todo. Se produjo una desilusión tremenda. Yo a veces grababa el programa y como no había EGM ni nada de nada, grababa el programa y me iba después a la playa un domingo. Yo tenía un programa que iba desde las 11 hasta la 1, Omnibus, desde las 11 hasta la 1 de cada domingo. Me iba a la playa y veía que todo el mundo escuchaba la radio y escuchaba mi programa. Ese era mi test de audiencia. Yo decía, qué alegría, ¿no? La radio es imposible que la abandone. Y fíjate luego cómo fue creciendo, pero hubo un auténtico desprecio por parte de mis colegas, compañeros de aquel tiempo, que ya algunos no viven, que dijeron que la radio estaba hundida. Y en aquel momento tuvo una crisis de presupuesto y de ingresos. Y sin embargo, siempre estuvo la radio, pero además increciendo. O sea, yo soy un enamorado del medio radio y además, como publicista, absolutamente un soporte que no te falla, sea a nivel que sea, nacional, regional o local. ¿Y las redes sociales, qué te parece? Porque la gente ahora, Pues hombre, los chavales, ¿dónde te informan? En las redes sociales. Sí, cierto. Es que las redes sociales son el auténtico patio de vecinos que teníamos antes y además multiplicado por millones. Hoy, si tú quieres hacer una campaña, tienes que contar con Instagram, tienes que contar con Facebook y tienes que moverlo. Nosotros yo tengo 5 personas en la compañía solo dedicados a redes sociales y a ser los community managers de una serie de clientes dedicados, uno del sector distribución, otro del sector seguros, otro del sector de alimentación o financiero y tienes que estar permanentemente colocando noticias y además contrarrestando comentarios o suavizando, matizando comentarios. El que no sepa estar en la red y de alguna manera saber controlar toda esa información a nivel de marca lo pasa mal. No, pero es que además hay más agravantes, porque es que las redes sociales, como tú bien decías, Enrique, no solamente se han convertido en el patio de vecinos, sino en el patio de vecinos lleno de viejas del visillo, que están ocultos detrás de la ventana sin dar la cara. Que ese es el mayor problema, porque es que cuando uno da la cara puede rebatirlo, pero cuando no sabes ni quién es y a qué se refiere y te pega una patada hasta el diccionario, porque es que luego hay que ver cómo escribe la gente. Sí. Pero incluso hay otro problema mayor, ya no solamente lo de la vieja del visillo, sino que es que además la gente en redes sociales, la mayoría jóvenes, no leen nada más que el titular, no entran en el medio, no pinchan en la noticia, no leen el fondo de la noticia, con lo que al final sacan su propia conclusión del pequeñísimo titular al que te has obligado tú para que la noticia sea legible y realmente no tiene la profundidad que estás buscando con una información súper interesante que tiene pues sus argumentos y sus datos dentro de la propia noticia. Eso es un problema gravísimo que yo creo que no pasa en otros países, pero en España absolutamente sí. Es leer el titular y criticar. Esa es la función de la red social ahora mismo por parte de los usuarios. Pero yo creo que también la inteligencia creativa es muy importante. Yo tengo la experiencia ya en los últimos 10 o 15 años, cuando todavía las redes sociales no fluían como hoy, de tener productos como un café, yo marca no voy a decir aquí, no sé, o como unas tortas, o como un vino, o un aceite. Y si tú sabes en un momento determinado programar microvídeos, el microvídeo es absolutamente clave en las redes sociales, tanto sobre todo en Facebook y hasta en Twitter, aunque no sea realmente un canal específico para el branding, pero si tú en Facebook y en Instagram sabes colocar microvídeos no más de 30 segundos, realmente estás haciendo una operación de branding y derivación a tu tienda virtual, que hoy es el presente ya total, porque un porcentaje altísimo cada día aumenta y compra vía electrónica que se están tentando. El retail, yo tengo clientes de retail de grandes centros comerciales que no saben por dónde van a tirar, porque claro, Zara se les puede ir con su tienda electrónica virtual, el otro, el de la moto y tal, y ellos lo que alquilan son espacios y un
una gran zona de divertimento. Por tanto, es fundamental saber tener una creatividad, una inteligencia creativa para marcar lo que realmente ese público de la vieja al visillo, aunque sea joven, está pidiendo, que es rápido. Y nosotros vemos con cada microvídeo, si el microvídeo está bien hecho, tiene creatividad y das beneficio al posible cliente o receptor, te das cuenta que se multiplica por miles las visualizaciones. Sí. Y te das cuenta de la verdadera importancia de ese patio de vecinos digital. Adecuarse a la situación, al fin y al cabo. Adecuarse a la situación, al fin y al cabo. Adecuarse, sí. Al gusto del cliente. Sí. El COVID, todos estos meses que hemos estado toda la población en arresto domiciliario, confinados. ¿Qué ha significado para la publicidad, Enrique? ¿Y para qué piensas que...? Hombre, primero hemos aprendido, aunque ya sabíamos actuar en digital, pero hemos aprendido que con el link, con el otra herramienta, no sé la que estamos utilizando ahora mismo, teletrabajamos de una manera que antes no lo ejercitábamos, porque íbamos físicamente a la empresa, en este caso los 20 que estamos en plataforma, a la agencia. Ahora llevamos 4 meses y resulta que tenemos una productividad de un 25% mayor teletrabajando los 20 desde casa. Claro, en nuestra profesión lo puedes hacer, que físicamente en la compañía, no sé, el día 1 de julio, pero primero hemos aprendido a algo que ya teníamos aprendido, a ejercitarlo, y yo creo que ya no va a haber vuelta atrás. Yo creo que vamos a seguir teletrabajando muchísimo más, sin presencias físicas, con clientes, con proveedores y demás. Eso yo creo que ha venido para quedarse. Ha habido sectores que han sabido aprovechar su oportunidad y han hecho del COVID un negocio, lo han hecho, y por ahí están las publicaciones, pero son los menos, pero indudablemente tenemos un país demasiado esclavizado con el turismo. Yo no le voy a dar la razón a un comunista. Hay un ministro comunista que no ha dicho ninguna tontería. O este turismo español se rebobina y se hace una redimensión, o no podemos seguir con empresarios hosteleros que durante 4 meses pagan sueldos y seguridad social y los 8 meses restantes los pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos. Así hago yo todos los negocios del mundo. Tú como periodista, yo como publicista, y ese modelo de turismo se tiene que replantear. Es un modelo de turismo subvencionado. Imaginaos, se cabrean. Enrique, yo tengo amigos directores de hoteles que se cabrean. Claro, imagínate hacer un periódico de junio a septiembre. Claro, y tú solo pagas 4 meses de septiembre a junio, de sueldo y seguridad social. Claro. Y nosotros todos te los pagamos los impuestos. Así, ese turismo o se redimensiona o esto no puede ser, porque eso no es una industria. De cualquier modo, eso es una falsa industria. El COVID nos ha enseñado otra cosa. Los que hemos estado preparados para hacer el teletrabajo, efectivamente hemos podido ver que nuestras empresas tenían un porcentaje de beneficio o de mejor trabajo bastante considerable. Pero a nivel publicitario, yo no sé si tú me puedes dar la razón en este sentido, pero ha habido mucho miedo, entre otras cosas porque las empresas estaban cerradas. Y claro, yo he tenido, por ejemplo, muchísimos casos de clientes fijos de hace años, que paraban por tiempo esa campaña que mantenían de continuo y que ya veremos si volverán, entre otras cosas porque no saben cómo va a ser el futuro. Pero eso está clarísimo. Hay muchos clientes que han cerrado y que probablemente no vuelvan a abrir, pero hay algunos que han tenido que adecuarse, pues a pesar de sus ERTEs, a las situaciones de no tener clientela suficiente o de no estar preparado para servir a esos clientes telemáticamente, que también es uno de los problemas a los que se ha tenido que enfrentar el empresariado o pequeño empresariado de este país. El no saber nada más que estar detrás de un mostrador, el no saber poder o no poder reciclarse. Eso ha provocado que surjan un montón de iniciativas, sobre todo de lo que hablábamos al principio, de las grandes empresas de publicidad y de branding que nos están proporcionando ahora la posibilidad de que entremos los digitales pequeños, grandes, medianos, en definitiva que hemos tenido muchísima audiencia porque todo el mundo estaba pendiente del móvil, de la red social o de internet, en que nos proporcionen esa situación de publicidad programática en la que nosotros tenemos una cuota muy pequeñita a ganar a pesar de que estamos trabajando al 300%. Es decir, han intentado sustituir, lo están intentando y consiguiendo algunos, sustituir a esos clientes pequeñitos de los medios locales que nos dejaban vivir durante todo el año y sin embargo nos están intentando encadenar a las grandes plataformas para ocupar esos espacios porque ahora tenemos audiencia. Esa disquisición, dentro de un poco tiempo, cuando se medio normalice, que no creo que se normalice en todo este año, absolutamente la situación española, pero cuando se medio normalice, ¿cómo creéis que podemos terminar? Bien, yo creo que, hombre, a nivel mediático, sea periódico digital, o sea, emisora de radio, estamos hablando desde el ángulo local, yo creo que hay que congeniar perfectamente y nunca apartarse de las distribuciones nacionales, o sea, el estar bien conectado con, digamos, empresas de medios que te puedan facilitar una serie de campañas a lo largo del año, te va a venir bien como medio local, pero tu cuenta de explotación la tiene que salvar tu cliente local, con iniciativas para potenciar, lógicamente, esas empresas, ese comercio local que necesita permanentemente de la audiencia
influencia de tu medio, ¿no? Yo, por ejemplo, me he encontrado con que en Almería no ha parado en el COVID. ¿Por qué eso tan denostado, que se le ha maltratado tanto de la agricultura y de la agroindustria, ha sido primordial en una etapa como esta donde todo el mundo estábamos encerrados? Pero había miles y miles de personas, agricultores, manufactureros, mujeres que preparan en los grandes canales de preparación todos los productos, tomate, pepino, calabacinos, todo tipo de producto fresco. Y más de 5.000 camiones salían todos los días de Almería para Europa. Resulta que yo, hablando con los principales operadores del sector, me confesaba que habían tenido mejor primavera, o sea, marzo, abril, mayo, que en los 2 últimos años. O sea, imaginaros qué importante es en un momento determinado tener sectores que sean capaces de reaccionar ante situaciones como esta, porque el mundo necesita comer, está clarísimo, sobre todo frutas y verduras. Por tanto, Almería no ha tenido ese gran problema que han tenido otras provincias que tienen una dependencia altísima del turismo mal enfocado. Quizás en eso soy demasiado crítico. No, pero es que la prueba la acabas de demostrar tú. La empresa agroalimentaria se ha adecuado a la situación de emergencia, es decir, ha puesto los medios suficientes para poder abastecer. El turismo se ha parado sentado esperando que vinieran los turistas de nuevo, y eso no es así. ¿Qué ocurre? Que incluso hasta los catalanes han dicho, necesitamos a los españoles que vengan a nuestras playas de nuestros hoteles, porque como los alemanes y los ingleses no van a venir, ahora resulta que tiramos de toalla. No, la toalla se tira cuando uno ya está medio cao para que no le peguen el último. Ahora están todos como locos, además exprimiendo la vaca de los ayuntamientos y las diputaciones, que están poniendo dinero por un tubo para hacer campañas de difusión, todos diciendo más o menos lo mismo, los de Almería, los de Málaga, los de Andalucía a nivel región, los del Levante, hasta el otro día no sé qué pueblecito de Navarra escuchaba en una campaña nacional, pero eso sí, no pagan ellos, paga el bolsillo de los ayuntamientos, claro. Y de las diputaciones o de los gobiernos regionales. También así hago yo negocio, por lo tanto estoy absolutamente indignado con esto y pienso que el sistema turístico español se tiene que resetear íntegramente, porque además los beneficios son para 4 familias, acordaros. Sí. Pensar en quién es quién, en el turismo español, son 4 familias, que además que luego mandan mucho políticamente, quitan y ponen el gobierno. Pensar. ¿Qué te parece? Sí, la crisis que ahora se lleva diciendo desde hace meses que la prensa, esto ha sido una puñalada trapera para la prensa, todo el tema del coronavirus, ha caído la difusión ha subido muchísimo en los periódicos, en internet se ha multiplicado incluso a veces por 5 o por 6, pero claro, Google, ¿qué ha hecho? Si paga el CPM a €1 antes, ahora lo paga a 0,50 para compensar el aumento. Entonces la crisis de la prensa, en la asociación a la que yo pertenezco y también pertenece a Alberto, están solicitando ayudas a la administración pública, o sea, que el gobierno ponga dinero. De hecho, ya ha puesto 100 millones, está poniendo dinero, dice que va a subvencionar. ¿Qué te parece que se subvenciona la prensa, Enrique? Hombre, yo creo que en un país donde se subvencionan tantas cosas, pues si los medios de comunicación a nivel prensa están pasando un momento excepcionalmente malo, pero yo ahí veo un problema. Todo aquello que se subvenciona tiene una escasa fuerza de independencia. Realmente, si esa independencia a veces cuesta mantenerla con grandes campañas de determinados clientes. Los partidos políticos están subvencionados. Los sindicatos están subvencionados. La iglesia está subvencionada. El turismo está subvencionado. Estoy obsesionado con el turismo. ¿Qué no está subvencionado? Sí, pero el problema es que los medios locales. Claro, yo creo, por lo mucho que aprendí en aquella etapa de Antena 3 de los años 80-90, hasta que cerró por mala cabeza, no de lo que dijeron unos, los del antenicidio. El de Es Radio está todos los días diciendo lo del antenicidio. Qué tontería. Eso se lo cargaron los propios que crearon la compañía. Y realmente nuestra bandera era la radio comercial bien hecha. El periódico comercial bien hecho a nivel local tiene que seguir ganando dinero, porque no hay otra. Y el que sepa ganar la batalla del día a día de cada mañana en su provincia tendrá, la correspondencia de una cuenta de explotación saneada. Yo, en 45 años que cumple mi compañía, yo no sé lo que es una subvención en mi puñetera vida. La libertad de mi cuenta de explotación, la rentabilidad de mi cuenta de explotación viene dada por mi capacidad de trabajo y de adaptación al esquema. Y estoy en la comunicación, soy publicista, pero con imaginación y con mucho esfuerzo, al final tú sacas una cuenta de explotación brillante. Yo, cuando empezó el coronavirus, yo le
les dije a mis hijas, preparémonos que vamos a tener unas pérdidas marzo, abril, mayo, junio, por lo menos de 14-15.000 euros, que habrá que sacar del bolsillo. Bueno, pues hoy me encuentro con que vamos a terminar junio y donde íbamos a tener unas pérdidas de 60 o 70.000 euros, tenemos un beneficio de 30.000. Nos hemos matado a trabajar. Y sobre todo hemos puesto la imaginación al servicio, pero que no vale abandonarte y quedarte en tu casa y ponerte el pijama. Yo todas las mañanas, a las 8 menos cuarto de la mañana, después de andar una hora, me ponía mi traje, como cuando iba a la oficina físicamente. Y lo sigo haciendo, por higiene mental. Y este país nuestro, desde Euskadi, que conozco muy bien, a Cataluña, que también la conozco muy bien, porque he tenido oficinas en Bilbao, en Barcelona, en Sevilla, ahí tiene que aprender, de alguna manera, a tener unos comportamientos diferentes y a ser menos subvencionado de lo que es. Sí, somos un país subvencionado. Todo el mundo pidiendo. Estamos todo el mundo pidiendo. El problema de la prensa es qué se considera subvención y qué se considera publicidad. Porque es que las subvenciones, que yo tengo entendido, al fin y al cabo son fondos perdidos a los que tú tienes derecho o no. Tú te das una vueltecita por tu gestor y al final disfrazas tu cuenta de resultados, tu personal, despides a uno, quitas a otro, contratas a medio y al final consigues una subvención que te viene muy bien para el bolsillo y eso, enmendar esas pérdidas que te ha venido por medio del COVID o por medio de cualquier otra situación circunstancial o temporal. Eso se trata de una subvención. Pero lo que es la publicidad institucional, que al fin y al cabo se tendrá que poner en los medios españoles, no creo que sea tan interesante ponerlo en el Bill State, una campaña de la región de Murcia, que puede ser interesante, pero también vivimos aquí de ello y pagamos los impuestos aquí los medios de comunicación. Y son muy altos, además. Sí. Yo creo que eso, considerarlo subvención al 100%, no voy a decir que no sea todo súper, pero considerar subvención a mí no me parece justo tampoco. Entre otras cosas porque hay medios, y Joaquín y yo lo hablábamos el otro día, hay medios suficientes que están poniendo las comunidades autónomas y algunos ayuntamientos para intentar constreñir un poco lo que es cada medio de comunicación a nivel difusión, porque como tú sabrás, Enrique, en los últimos años el cierre de muchos medios ha provocado un boom absoluto de medios digitales que han montado cualquier redactor jefe que estaba trabajando en esa empresa y que ya no está trabajando. Entonces ahora hay una difusión absoluta, porque es que se llama Almería Digital y Digital Almería, el Digi Almería, el Alme Digi. Ya tenemos tanto arcoíris, ahora está de moda en este mes de junio, de medios de comunicación, que al final yo, en el puesto de un director general de promoción, digo, ¿a quién le doy? ¿De quién me fío? ¿Qué números pueden darme? Ya no solamente para la subvención, que no es cuestión mía, sino de la publicidad. ¿Cómo reparto yo todo esto? Porque es que hay algunos que llegan con números verdaderamente irrisorios y otros, como es el caso tuyo, como es el caso de Joaquín, o como es el caso, y falsa humildad voy a utilizarlo por el cartel que tengo detrás, que llevamos toda la vida jugándonos nuestro dinero. Y que además de eso, yo por ejemplo es una empresa familiar y mi familia se ha jugado el dinero desde hace 42 años y hemos pasado momentos malos y momentos buenos. Pero al fin y al cabo lo que sí está claro es que nos la hemos jugado contra unos y contra otros, porque afortunado, desgraciadamente, nos hemos visto pasar por delante de nuestra puerta a montones de políticos de un color y de otro, y seguimos aquí. Esa es la diferencia con los políticos, que ellos se creen que el sillón va a ser para siempre, y los que realmente tenemos el sillón fijo somos los medios de comunicación, pasándolo mal, y los publicistas, pero tenemos el sillón fijo. Al fin y al cabo, el que pensemos en que haya tanto boom de medios de comunicación como lo que hay ahora, que además eso es lo que provoca también, como me he encontrado esta mañana en una noticia, que existan bulos por doquier, realmente lo que confunde es al lector, al anunciante y al político, y los demás estamos en el medio, que somos los medios. Pero fíjate, tú que me hablas desde La Voz del Tajo con 40 años, yo que te hablo desde Plataforma con 45 años, con el mismo NIF, con el mismo carné de identidad, otra empresa familiar, y ya dudo que en España quede alguna con el mismo NIF desde el año 75, creo que no. Tendría que comprobarlo y me gustaría mucho que apareciera alguien que me dijera que es más antiguo, porque me daría satisfacción. Es porque realmente hemos seguido siendo empresarios a las duras y a las maduras en un sector, como yo digo, que vende humo. Nosotros vendemos humo, vendemos ilusión, y vendemos proyectos ilusionantes a las empresas, a los comercios y a las marcas. Y por ahí tenemos que caminar. Igualmente, un periódico como el vuestro, que ya cumple o ha cumplido sus 40 años, del 78 ya tiene 42, es que somos prácticamente coetáneos, pues como empresa familiar se está manteniendo así. Y posiblemente no habréis tenido subvenciones. Lo que sí hay que luchar, si hay una tarta de promoción a nivel de ayuntamientos, a nivel de diputaciones o del gobierno regional, que lógicamente esos medios se vean por mérito propio, por su capacidad de difusión, se vean compensados en esas campañas. No compensen a los de los fakes o a esos minifundios digitales que existen, que luego ni son periódicos ni son nada, porque son corta y pega a nivel digital. Eso lo conocemos todos, pero yo no mando publicidad ni programa publicidad en esos minifundios digitales. Sí, es que desgraciadamente en este mundo nuestro de la prensa y de la publicidad, el más tonto hace un reloj de madera y encima funciona. Bueno, pero al final cae. Yo he visto a lo largo de
A lo largo de la historia, solo en Andalucía, date cuenta, nosotros hemos estado 25 años con oficina física en Sevilla y una media de 12 personas en Sevilla, en Málaga, Granada, Córdoba, Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia. Bueno, hoy no es necesario. Hoy, gracias a este sistema que nos estamos viendo las caras, pues yo hablo con mis clientes muchos días. Hablo con clientes que tengo en Madrid, de ámbito nacional, o hablo con un cliente de Bilbao o de Sevilla. Francamente, cualquiera. Tenemos muchos más medios que teníamos en los años 70, cuando tu empresa o la mía nacieron. Luego, yo soy un apasionado. La pena es que ya tengo 72 años, que me encanta la profesión y que resulta que, bueno, que la vida tiene una caducidad. A mí me encantaría empezar con estas herramientas que tenemos hoy, que no con aquellas herramientas del fotograbado. Yo recuerdo yendo a los periódicos con 6 o 7 fotograbados que pesaban un montón, pesaban 4 o 5 kilos, y con aquel plomo se imprimía. No digamos nada, con el letraset y las ilustraciones pegando sobre cartón para luego hacer el fotograma. Y luego vienen los fotolitos, luego los filestri, etc, las cámaras magníficas. Entonces es mucho más fácil hoy operar en comunicación que en aquellos años 70. Es que la gente que no lo ha vivido no sabe lo que tuvimos. Son que analfabetos. Son analfabetos periodísticos, Enrique. Así de sencillo. Yo me atrevo a decirlo. Son analfabetos periodísticos. Porque el que no conoce su pasado está condenado a repetirlo, para empezar. Pero es que los que hemos mamado todo eso y tenemos todavía el olor a tinta impregnado en la nariz, porque a mí me tocó incluso coger un componedor con tipos de plomo. Llegaste a conocer las linotipias. Claro, las linotipias no. Yo imprimía con Heidelberg de 2 aspas, con componedores en los chivaletes. O sea, imagínate componer con tipos de plomo. Yo tengo 50 años que cumplí el otro día, pero afortunadamente tengo que darle las gracias a mi padre porque me metió en la imprenta. Te metieron en el taller. Claro. Y yo vi lo que era la tipografía, y luego vi la impresión offset, y luego vi el reparto, y luego vi todo lo demás, hasta que ya por fin creía él que me iba a hartar y dije, no, y ahora quiero estudiar periodismo. Si ese es el problema que vas a tener a partir de ahora. Pero esos analfabetos que ahora están haciendo prensa, como tú dices, con el corta y pega, no saben lo que es un tipómetro, o no saben lo que es un fotolito, o un astralón, o una mesa de luz en una mesa de montaje. No lo saben. Entonces, ¿ahora qué les explicamos? Yo me los he encontrado en la facultad. Yo tengo muy buenos amigos profesores en la Facultad de Periodismo en la Universidad Complutense, y cuando llegábamos a ver a algunos alumnos, yo les decía, digo, pero vosotros sabéis lo que es un tipómetro. Y dice, no. O el caso de una becaria que yo llegué a tener, que tenía 27 faltas de ortografía en la entradilla del artículo, y me decía, es que el Word me lo corrige. El Word me lo corrige. Correcto y ya está. Claro. ¿Para qué voy a saber yo si se pone con V o con B? Y eso era un tipógrafo que tenía que componer perfectamente un texto en un componedor, que cometiera 27 faltas de ortografía. Hombre. ¿Sabéis lo que he hecho en falta? He hecho falta periodistas que quieran salir a la calle a investigar. Sí, bueno, tú siempre has tenido una tradición, Joaquín, de un periodismo de investigación. Toda tu trayectoria, tanto en la crónica como luego en el caso también y demás, siempre ha sido investigación. Es tu gran patrimonio ha sido la investigación. Pero realmente, fíjate, yo tengo ejemplos por ahí de periódicos locales, no precisamente de Andalucía, de otros lugares, que han sabido hacer un periódico donde los ciudadanos se sienten retratados cada mañana. Y a veces se ha criticado... A veces se ha criticado ese tipo de periodismo que han dicho que es un hola en una provincia, pero es magnífico. Sí. El que cuantas más miles de fotitos se vean en un periódico, no solo de ciudadanos, sino también de comercios y de productos locales, esa es la gran salida, el gran camino y la gran estrella de los medios impresos o no impresos, digitales o de audio a nivel local y regional. Y además cada vez yo lo veo en los clientes, tengo pocos clientes locales, tengo más clientes regionales y nacionales, pero los clientes locales, cuando yo hablo con ellos, a ellos lo que les interesa es salir y que se hable de su producto, y que se hable de su aceite, o de su tomate, o de su pepino, o yo qué sé, o si está fabricando camisas. Tengo un cliente en Córdoba que fabrica camisas, y a él le encanta saber lo que es... Más que publicidad, le interesa salir, que salga una noticia donde dice que él hace unas camisas fantásticas, y que se las vende al Corte Inglés, a Zara, al otro y al de la Mocha. ¿Sabéis lo que estamos haciendo nosotros ahora? Hemeroteca antigua, es decir, pero muy antigua, no solamente de hace 5 años, de lo que era papel de hace 30, 40, 20 años, que están saliendo lo que yo llamo la BBC, que comprenderéis perfectamente vosotros dos porque sois más veteranos que yo. Las bodas, los bautizos y las comuniones, la BBC. Eso provoca que la gente al fin y al cabo se vea en lo que era la comunión de su prima, la boda de su padre, o el nacimiento suyo propio después de años. Eso, junto con, por ejemplo, una serie que estamos haciendo de equipos de fútbol de toda la región de Castilla-La Mancha antiguos, la gente está diciendo, qué
delgado estaba. Fíjate qué tontería, pero qué delgado estaba. O este hombre que está a mi lado en la fotografía ya no está. O sea, cosas de esas que no van a salir en ningún otro sitio que en un periódico local. Yo creo que es la mejor forma de, por ejemplo, mitigar un poco ya el hartazgo que tiene todo el mundo de la información acerca del coronavirus o del estado de alarma de la situación del turismo o no, que también es importante, pero la gente también está pidiendo ese balón de oxígeno, que además es aprovechable publicitariamente por muchas marcas que en definitiva van a intentar buscar lo que es un atractivo informativo para poder poner su anuncio, ¿no? Pero esas noticias volviendo, que y ya termino con lo que estaba diciendo Joaquín de buscar periodistas que quieran investigar. ¿Sabes cuál es el problema de los que 1000 y pico, por ejemplo, alumnos que todos los años de la Facultad de Periodismo, que es que lo que quieren ser son jefes de gabinete de prensa? Claro. La historia del funcionariado. Ese es el problema. Que en este país sobran 1 millón y algo de funcionarios, no solo de políticos y de cargos políticos, sino funcionarios sobran 1 millón y pico. ¿Habéis dado cuenta en el coronavirus qué ha pasado? ¿Cuándo han ido a trabajar los funcionarios? La inmensa mayoría de los ciudadanos, funcionarios, de los que atienden y tienen que atender en oficinas y demás, los últimos han ido a trabajar. ¿Creéis que ha habido muchos funcionarios que han teletrabajado? Hombre, los verdaderos funcionarios que han dado el callo y todo el sacrificio han sido lo que es el sistema de salud. Sanidad, eso sí, todo nuestro cariño y nuestro apoyo, pero a nivel de comunidades autónomas, ayuntamientos, ministerios y demás, yo creo sinceramente que hay un montón de funcionarios de sobra que además con los nuevos sistemas telemáticos, el trabajo que antes hacían en tu empresa, en la mía o en la de Joaquín, hacían 20, hoy lo hacen 5, claro, con honradez y eficacia y rigor, y eso es así. Pero bueno, quizás ya es un análisis demasiado yayo, como yo digo, pero es un momento apasionante para todos aquellos que somos unos enamorados de la comunicación. Es fantástico, esto mismo que estamos haciendo nosotros, que tú estás no sé si en Ciudad Real o dónde estás, ¿dónde? En Talavera de la Reina. Yo en Almería, en este momento, en Agua Dulce, al lado del mar, y Juan en Ávila. Eso, ¿quién nos iba a decir hace solamente 10 años? Bueno, que teníamos el Sky algunos, pero el Sky no se veía lo mismo, ni podía hacer una multipantalla como en este caso. Y claro, es un momento apasionante. A mí me encanta vender. Yo estoy televendiendo como nunca, como cuando tenía 40 años. Imagino, pienso, creo, y estoy llamando y me pongo a ver al ciudadano por la pantalla y le digo, y al final lo compenso. Hay uno de un cliente mío de Gabrense, de Cabra, de Córdoba, que cuando me veía aparecer físicamente antes, sabía que yo iba a verle, ¿no? Se subía a un estrado y decía, no dejéis pasar a ese hijo de puta que me convence. Es encantador que un cliente bromee contigo, pero al final admita que tú le estás llevando algo que le va a ilusionar, que lo vas a enamorar y al final le vas a vender y le vas a facturar. Y ese cliente lleva ya 35 años conmigo. Con todos estos sistemas que tenemos ahora mismo, pues es mucho más fácil hacer una buena cuenta de explotación, hombre, no ganando los dineros que se ganaban antes, que ganaba muchísimo dinero y con mucho oportunismo. Hoy hay que conformarse con una cuenta de explotación más reducida, pero muy gratificante. Hay que trabajar y adecuarse a la situación. Punto de vista. Y esto es válido para periódicos, para publicistas, para radiofonistas, para televisión. Lo de la televisión lo tienen peor, lo tienen bastante peor. O sea, los grandes canales televisivos lo tienen muy mal, porque tienen que producir programas muy caros y realmente sus audiencias y sus cuotas de audiencia han ido bajando. Ahí está todo el grupo A3 Media, el grupo de Pablo Basile, el Telecinco, Telecinque y los demás, y no es fácil de sacarlo, aunque siguen llevándose la gran parte de la tarra a nivel publicitario. Bueno, yo voy a pedir, para despedir el programa, os voy a pedir un titular a cada uno y os emplazo a otra más adelante, otro debate que siempre será muy interesante y muy gratificante. Pero un titular sobre cuál de los temas que hemos hablado. Joder, la crisis de la prensa, la crisis de la publicidad, Google, todo esto que Enrique nos ha señalado. A ver, un titular. Estamos ante un momento difícil desde el punto de vista de atisbar el futuro. A mí me encanta, toda mi vida me ha encantado hacer proyectos e ilusionarme con los proyectos. Y ahora, aunque yo me ilusiono cada mañana, pero tengo una cierta penumbra que no me impide, o sea, que me impide ver con mucha diafanidad el futuro. Cuando me encuestan en un panel que yo vengo haciendo a nivel europeo desde hace ya más de 10 años, y entonces te piden perspectivas de un mes para otro o a un año, siempre tengo ese gran problema desde que tenemos. Es que hemos perdido una gran baza que es la libertad. Hoy no somos libres como lo éramos antes del coronavirus, porque en un momento determinado
tenemos que estar en casa, ¿de acuerdo? Tenemos la oportunidad de comunicarnos. Bueno, este titular lo estoy haciendo muy largo. En definitiva, no importa. tenemos un gran interrogante, que es cómo va a ser el futuro en otoño y en invierno. Yo no lo sé, y yo creo que una gran parte de los ciudadanos de este país, sean empresarios, trabajadores, políticos, no lo sabemos. Por tanto, hay que ser imaginativos e ilusionarnos con algo que podamos realmente hacer en este nuevo escenario que le han llamado, ¿cómo le llaman? Nueva realidad, o no sé cómo. O nueva normalidad. Pues a ver, me ha robado Enrique el titular. No me digas, pero no he hecho el así, titular, porque el titular tenía que haber sido 3 o 4 palabras, pero lo he hecho. Pues esas últimas 3 o 4 palabras son las que me han robado el titular, que yo a mí me gusta aprender de los que saben, y estoy escuchándose con mucha fruición, había llegado a una conclusión, y es que hablando del COVID, y hablando sobre todo de lo que hemos dicho antes, de los grandes monstruos como Google, al fin y al cabo el titular es que lo que hace falta ahora es trabajo e imaginación contra el lado oscuro, una ecuación fácil, ¿no? No hay más remedio. Como aquel disco de Pink Floyd, ¿os acordáis de Dark Side of the Moon? El lado oculto de la luna. Tenemos un cierto lado oculto de la luna presente futura en este momento, pero tenemos que descubrirlo e iluminarlo poniendo un falso sol o lo que sea necesario para que nos dé ilusión y fuerza. Vale, pues muy buenas tardes, os agradezco vuestra presencia y os emplazo a un nuevo debate cuando en el futuro. Muchas gracias a vosotros, hasta la próxima. Gracias a ti, Joaquín.